Hace algunos años. Y también tengo días compartidos viendo pacientes con VIH, pacientes que van a ingresar al programa para recibir tratamiento antirretroviral. O sea, como que ya tenemos experiencia trabajando con lo que es virus viral. ¿Ya? Entonces, hoy día el tema que voy a presentar es Amor y COVID-19. Título que me interesaba para intrigarles un poco y seguro querer ingresar y saber de qué íbamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar ciertamente de esos dos términos que están allí, cómo se relacionan en estos momentos de dificultad para todos, porque al fin y al cabo no es un grupo de personas que probablemente lo tenemos estigmatizado a los que tuvieron el diagnóstico de VIH en algún momento, ¿no? En este caso, todos somos afectados directa o indirectamente ante este nuevo virus que ha aparecido en la humanidad. Virus que ya tienen un origen desde principios de este año, a fines de mes del año pasado en China, como ya todos lo sabemos, pero sería bueno recordarlo, ¿no? Que nos parecía tan lejano, ¿no? China, lejos. Nunca pensamos que podría llegar y quedarse con nosotros. Era tan lejos y tan extraño que seguro, al igual como otras enfermedades que habíamos escuchado en algún momento, pensamos que no iba a llegar a nuestra realidad o que tardaría en llegar. Pero la vida moderna, la vida actual, la vida contemporánea, la vida como llevamos en estos momentos, hizo que en marzo llegara a nuestro país y que todavía los que no teníamos claridad en lo que era el tema de salud pública, no lo veíamos tan posible de cómo se está presentando, cómo se presentó a los días, a las semanas y cómo estamos en la actualidad, ¿no? Nos faltó, seguro, a muchas personas capacidad de visualizar o de revisar informaciones anteriores para tener claro que llegó un momento determinado y estamos en una situación de que no sabemos cómo vamos a terminar. Tenemos expectativas ciertamente de una vacuna o de varias vacunas, pero son expectativas, pues todavía no son realidad, ¿no? Están en pruebas. Así que estamos en esta situación difícil de saber qué es lo que va a pasar a posterior. Sobreviviremos, ojalá. Muy bien, entonces copié la definición de lo que es COVID-19, que como ya seguro todos hemos escuchado y estamos escuchando todos los días y cada rato. Entonces solo voy a leer lo que la OMS dice respecto al COVID-19, ¿no? Que este es un coronavirus. Como bien sabemos, hay varios coronavirus. Es toda una familia extensa de virus, ¿no?, que se han presentado y que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, o sea, refiriéndose en general al coronavirus, ¿no? En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones, en este caso respiratorias, y que van desde un resfriado común hasta los graves como un síndrome respiratorio del Oriente Medio, que en algún momento lo denominaron MERS. Y el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, el coronavirus que se ha descubierto más recientemente a causa de la enfermedad por coronavirus COVID-19, ¿no?, de la que hemos estado conversando un poquito, de la que apareció en China y que ya está en nuestra realidad, y que ya lo tenemos en estos momentos en nuestro país hace buen tiempo y parece que lo vamos a tener por bastante tiempo y probablemente haciendo mucho daño a las personas. Entonces, relacionar con el amor. ¿Qué entendemos por el amor? La verdad es que hay infinidad de conceptos, definiciones respecto al tema. Y creo que al final de cuentas cada uno las tiene también en relación a cómo ha vivido, cómo la vive, en qué momento de su vida está, cómo lo entiende, ¿ya? Entonces, seguro estos conceptos que están allí van a ser el cogido y le he puesto a modo de ir entendiendo, pero como le decía, cada uno seguro que la tenemos, ¿ya? Muy bien, la definición que tengo allí es que es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca encuentro y unión con otro ser. Es uno de los autores. Otro dice sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir y comunicarnos
y crear. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo, y también hay una tendencia a la unión sexual, ¿no? Entonces, como les decía, hay una serie de definiciones respecto a lo que es el amor, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado en estos tiempos de COVID, ¿no? Ya que hablamos de sentimiento, entonces no solamente el sentimiento de afecto, ¿no? Podemos hablar de los otros sentimientos también, pero lo cierto es que ha pasado con el COVID. El COVID, ¿qué es lo que primero que nos dice? No sé, hay una persona que está enferma o para no contagiarte tienes que aislarte, tienes que separarte, tienes que distanciarte. La enfermedad nos ha distanciado, ¿no? Lo primero que hace es distanciarnos de las otras personas. Nos dice, tienes que mantenerte mínimo a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Lo cierto es que hay una distancia social en que tenemos que mantener con las personas unos a otros. Entonces estamos en ese proceso de mantenernos distantes con unos a otros como consecuencia de la enfermedad, ¿ya? Entonces, bueno, esto es un sentimiento de afecto universal. A veces el amor se presenta en todas partes del mundo, en todos momentos de nuestra vida, antes de nosotros y posterior seguro a nosotros también va a haber, ¿no? Amor seguro, ¿ya? Entonces estábamos hablando ya definiendo el amor, ¿no? Que era COVID, es algo que ya, es algo que todos los días lo escuchamos y lo tenemos un poquito claro en referencia a lo que tenemos que saber en relación a esta enfermedad que ya se quedó con nosotros y que tiene todavía seguro un buen tiempo y que está haciendo mucho daño a todas las personas, ¿no? Entonces, una de las afectaciones que origina esta enfermedad son las relaciones interpersonales, pues, ¿no es cierto? Entre ellas el amor como sentimiento. Entonces decíamos que el amor es un sentimiento de afecto universal y que éstas se dan en todas las situaciones de la vida, en todo momento, antes y después de nuestra existencia, seguro que sí va a seguir existiendo el sentimiento del amor, ¿no? Entonces, acá seguíamos diciendo de que había otra referencia de que es un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia otra persona, con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. Pero también había otros tipos de amor, ¿no? Había que entender el amor también como otras formas de expresión o de sentimiento, ¿no? Entonces se identificaba el amor como valor, ¿no? Entonces se entendía el amor como valor, la fuerza que nos impulsa para hacer cosas, ¿no? Por eso es que se considera el valor, o sea, hacer las cosas bien, por eso es que consideran que el amor es un valor porque tiene muy clara la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Por eso es que se puede considerar el amor como un valor. Hay otros tipos de amores, como los platónicos, que es conocido como el amor imposible o el amor que no se va a realizar o no va a ser correspondido, ¿no? Como es el ideal, ¿no es cierto? Pero que no, al final no va a ser respondido, probablemente. El amor verdadero es el sentimiento de afecto y de compromiso genuino de una persona hacia las otras personas o hacia otra persona, ¿cierto? ¿Ya? Es el concepto idealizado del amor, pues, ¿no? Lo que uno siempre busca en su pareja, ¿no? El amor verdadero, el amor perfecto, ¿ya? Amor a primera vista es la ilusión, la atracción. Probablemente la mayoría de autores les define como que es un mito, no es algo real, ¿no? La, y hay el amor filial, que es la que, ¿no?, se da entre padres e hijos, ¿verdad? Esta está establecido por las jerarquías, pues lógicamente, ¿no? Papá hacia hijos, ¿ya? Y la otra es el amor fraternal, ¿no? El amor entre hermanos. No necesariamente biológico, porque puede haber hermanos adoptivos y igual existe el amor fraternal, ¿no? Y asimismo hay otros tipos de amor, el amor propio hacia uno mismo, en relación a uno que se acepta con sus limitaciones, sus capacidades, el amor incondicional, el amor a distancia, etcétera, etcétera. Entonces, el amor se puede ahí entender de muchas formas, ¿cierto? De acuerdo a cómo uno las ha vivido o cómo las ha conllevado. Entonces, en relación al tema del COVID, ¿no?, ¿qué sucede en los momentos en el que ha existido cuarentena o en los momentos de aislamiento? ¿No es cierto? La cuarentena es una cuestión en la que todos tenemos que pasar porque es una imposición o es una necesidad para que la enfermedad no siga propagándose. Y el aislamiento generalmente ya a personas que ya presentan síntomas o sospechan que tiene COVID y pasa a una situación de aislarse o de estar en otro espacio
de repente a la misma casa, pero en otro lugar, en el que no tiene contacto con las otras personas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿la enfermedad qué hace? La enfermedad lo que hace es distanciarnos con las personas a quienes nosotros queremos. Cuando una persona está infectada, lo que hace la sociedad o en general las reglas para poder llevar o sobrellevar esta enfermedad es que hay que aislar al paciente. Si el paciente llega al hospital totalmente aislado de su entorno familiar, en cuestiones físicas, hasta que él pueda seguro ya de repente conversar y va a tener alguna cercanía mediante los medios de comunicación, mediante algún teléfono. Eso es lo que hemos estado viendo durante, ¿no?, en los últimos meses y que probablemente ayuda a que la persona se recupere con cierta facilidad, un poco más de facilidad respecto a otros momentos. El hecho de que pueda contactarse con las otras personas. Entonces, estamos hablando de que el amor como sentimiento es una relación estrecha hacia otras personas, pero que llega una enfermedad, lo que hace es distanciarnos, ¿no?, aislarnos de las otras personas, de las personas que queremos, como consecuencia de la enfermedad. Entonces, lo real y concreto es que en esta experiencia de enfermedad, ciertamente lo primero que decimos es aíslate, pero en este tipo de amor filial, fraternal, ¿no?, o el amor como valor, si vamos definiendo desde esas partes, hemos visto de que se incrementa la relación como consecuencia de la enfermedad. Ciertamente lo distancian físicamente, pero afectivamente están más cercas, ¿no? Porque hay una preocupación como que la enfermedad une a la familia en ese sentido y los mantiene cercanos, interesados en el cómo va la recuperación o cómo va el proceso de la enfermedad del miembro de la familia que está con la enfermedad. Entonces, como que hay ciertas cuestiones que seguro nos cuesta entenderlos por cuestiones de la vivencia diaria, pero lo real es que en estos tipos de amor, como le decía, filial, fraternal, en la experiencia de trabajo que estamos teniendo, hemos visto que hay un interesarse mucho en las personas, del cómo está. Entonces hay un sentimiento de preocupación, de querer saber cómo se encuentra, ¿no?, la persona a quien nosotros amamos, ¿ya? Entonces, en estos tipos de amor, ¿no? Pero también se ha visto que como consecuencia de la cuarentena, ¿no?, se ha encontrado que genera, o cuarentena de aislamiento también, ¿no?, genera una serie de consecuencias psicológicas negativas, ¿ya? Ciertamente estudios así actuales no tenemos, sino tenemos referencias de años atrás, ¿no?, llevados a cabo por algunos estudiosos del tema, y encontraron que el aislamiento y la cuarentena llevaban a una serie de consecuencias, como dice, consecuencias psicológicas de tipo negativo, ¿no? Entonces, presentaban a esas personas que entran aisladas o están en cuarentena, presentaban cuadros de estrés agudo, ansiedad, un ánimo deprimido, agotamiento, irritabilidad, alteración del sueño, estados de ira ante la frustración ¿no?, y la pérdida de lo cotidiano, de lo que normalmente era un reforzador positivo hacia él, hacia estas personas. ¿Ya? Entonces, estos son estudios hechos entre el 2010 y 2011, un par de autores encontraron estas respuestas comunes como consecuencia del aislamiento en las personas, ¿no? Y que estas se van incrementando día a día en medida que la persona está aislada, ¿ya? Y si ya previamente la persona tenía alguna patología, lógicamente se agudizaba aún más por todo este proceso que podría estar pasando. Y si a esta situación negativa de la cuarentena también, o del aislamiento, tendremos que agregarle, aparte de eso, o sea, del hecho de estar en aislamiento y cuarentena encontrada en el 2010, 2011, no era con el COVID, no era como consecuencia del COVID. Entonces, a estos ya consecuencias psicológicas negativas hay que agregarle el temor a infectarse o a contagiarse, ¿no? O sea, ya tiene toda una serie de patologías como consecuencias del aislamiento en el que se encontró. Ahora le añadimos en estos momentos
el temor a infectarse, a contagiarse, el desconocimiento del virus, el que día a día vamos aprendiendo del virus, porque cada día va saliendo información nueva de los efectos secundarios como consecuencia del virus, de cómo las personas van muriendo día a día, qué cantidad se va incrementando, etcétera. A pesar de que también escuchamos seguro lo positivo que está vacuna en proceso, pero lo cierto es que desconocemos muchas cosas sobre la enfermedad. Seguimos desconociendo sobre la enfermedad, ¿no? Entonces, el desconocimiento del virus y entre el miedo de enfrentarnos, de no saber qué hacer contra la enfermedad, el temor a contagiarnos y no encontrar un espacio en un hospital, ¿no es cierto? Seguro, y las consecuencias de que cada día tenemos probablemente menos ingresos. Entonces, ¿esto qué hace? Agudizar todo el malestar previo que ya estábamos presentando, que ya presentamos consecuencias del aislamiento y la cuarentena, ¿no? Entonces, y que también dice ahí que estos estudios hablan que estos efectos, como consecuencia, ¿no?, de estar aislado, pueden aparecer hasta incluso meses después, ¿no?, de la situación misma que nos aísla y nos tiene en cuarentena. Entonces, hay efectos que seguro lo vamos a conocer todavía con el tiempo, con el pasar de los meses, de los años, todas las consecuencias que puede haber originado este momento de vida que estamos conllevando todos los presentes. Bueno, entonces, vemos que hay una serie, ¿no?, una serie de situaciones que afectan nuestro cotidiano, nuestra vida diaria, que probablemente en algún momento, como les decía, lo tomábamos tan lejano y tan distante en la realidad, porque comparado a otros virus como el VIH desde el principio, desde que conocemos la enfermedad, como que tocaba o podrían ser infectados algunas personas de ciertas características. Entonces ya se estigmatizaba fácilmente a las personas y decía, ya, lo más probable de infectarse son, ¿no?, los HCH o las personas promiscuas. Y por ahí. Entonces, todos nos manteníamos lejano ante esa posibilidad. La mayoría se mantenía lejano. No, yo no soy ninguno de esos. ¿Cuál de esos grupos? Por lo tanto, no me va a tocar. Entonces, creo que al principio lo tomamos un poco así. Pensábamos que no iba a aparecer en nuestras vidas o que no iba a llegar a nuestro entorno y que dentro de la realidad hace que de una u otra forma, creo que todos hemos sido tocados, ya sea directamente o indirectamente con personas conocidas, con gente que vive en nuestro entorno, y sabemos que han sufrido las consecuencias de la enfermedad. Y creo que nadie se libra de esa realidad en estos momentos. Entonces, como consecuencia de ello, tenemos toda una serie de, ya como estamos conversando, efectos que hacen que miren nuestra actividad. Entonces, ¿cómo afrontamos esa situación? Es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que esta situación no nos afecte y no afecte a las personas con quien tenemos que trabajar? Porque no solo afecta al paciente, también nosotros somos pacientes en algún momento, todos somos pacientes, como alguien lo dijo, ¿no? Todos somos pacientes en esta circunstancia, en este momento de la vida, ¿no? Entonces, estamos en una situación de mucho temor, no solamente por nosotros, por las otras personas, sino también por nosotros, ¿no?, por las personas que están cerca de nosotros. Entonces, allí estamos en esta dificultad que seguro de una u otra forma nos afecta y nos choca, ¿no? Entonces, la idea es plantearnos qué hacer y qué debemos de compartir. Las respuestas en relación a quien estamos trabajando, en este caso yo pertenezco al grupo que trabaja a las altas, o sea, personas que han pasado la enfermedad y que en estos momentos ya se encuentran en alta. Entonces, lo que hacemos es trabajar directamente con algunas situaciones específicas, ¿ya?, desde una perspectiva positiva. Personalmente busco lo positivo de la situación para poder manejar el momento en el que estoy entablando una videollamada o una llamada telefónica, porque no es videollamada lo que hacemos, una llamada telefónica con el familiar del paciente o con el paciente. Generalmente el familiar del paciente también ya ha tenido o tiene la enfermedad o está con algunos síntomas o signos de la enfermedad.
Entonces nosotros entablamos una relación con cualquiera de los dos, pero lo cierto es que lo primero que tenemos que tener en claro es que tenemos que tener una actitud positiva para esta situación, ¿ya? Entonces buscamos siempre, ¿no?, lado positivo del momento y la circunstancia, cosa que es bastante difícil, seguro, porque tampoco no podemos ir invalidando, ¿no?, la situación, sino tenemos que reconocer ciertamente que está como realidad, pero que hay que buscarle una cuestión positiva del momento, ¿no? Entonces, emociones positivas y bienestar son algo que todos queremos experimentar, no solamente el paciente, sino también nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir revisando durante el proceso de la conversación, ¿ya? Entonces, es importante tener en claro algunas consideraciones para, ¿no?, como estrategias para que nos pueda ser de utilidad cuando tengamos que estar al frente o conversar con una persona que está pasando este proceso difícil. Entonces, la idea es buscar que ellos y nosotros todos mantener una emoción positiva respecto a lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decimos? Que esta persona trate de compartir, ¿no?, noticias positivas y agradables con los demás. Busque en el día a día cosas que puedan ser de utilidad, que esto, a su vez, comparta con otras personas, ¿no? Entonces, si nosotros compartimos lo positivo con otras personas, lo que hacemos es prolongar lo positivo también con nosotros. Entonces, esa es la idea cuando uno le dice, ¿no?, con quien está conversando, que comparta, que busque, ¿no?, a otras personas que tienen una relación cercana, social, familiar, y comparta lo bueno que ha encontrado durante el día. Y así lo que va a hacer redundar es que más tiempo seguro, ¿no?, esta emoción positiva va a estar en su ser, en su persona, ¿ya? ¿No? Entonces, esa es una de las tareas que vamos haciendo. Otra es que busquemos siempre, también comencemos a buscar, a saborear, entender, comprender lo que estamos haciendo en el momento, ¿no? Por ejemplo, le decimos, si usted va a tomar un café o toma un café, trate de sentir el café, de saborear el café en toda su dimensión del café, ¿no? ¿Ya? Si va a escuchar música, igual, ¿no? Tratando de que capte con sus sentidos, ¿no?, si es el café, el olor, el color, el sabor, ¿cierto? Si es la música, ¿no?, el sentido de la audición, ¿no? Eso le va seguro, si se concentra en esos sentidos, va a dejar de lado lo que a él le perturbe o le fastidie en ese momento, ¿no? Entonces, entonces se le pide que, ¿no?, que preste atención en lo que está haciendo. Trate de concentrarse el mayor tiempo posible en lo que está consumiendo, tomando, escuchando, viendo, oyendo, ¿no? Entonces, es parte de lo que tenemos que sugerir en eso, y lo que nosotros tenemos que practicar, porque recordemos que también somos pacientes en esta circunstancia en algunos momentos, ¿ya? Otra situación que tratamos de impulsar es que busque evocar recuerdos positivos, ¿no? Y yo generalmente digo, tienes que tener como un banco de recuerdos. ¿El banco qué sirve? ¿Para qué sirve? Almacenar o guardar lo que tú crees que tienes en demasía o lo que tú crees que debe estar allí para no tocarlo. Entonces, igual, busca dentro de tus recuerdos y tenga un banco de recuerdos ahí a la mano, agradables, que ante cierta circunstancia inmediatamente lo evoques así minuciosamente, y esto puede desplazar esos, ¿no?, pensamientos negativos que te pueden estar afectando en ese momento, ¿ya? Entonces, ayuda, ¿no? Si de repente le decimos ayuda a ver, evocar estos recuerdos, si de repente revisas tu álbum de fotos, las cosas que a ti te recuerdan positivamente, pues porque lógicamente si revisa fotos de familiares que han fallecido será terrible, ¿no? Entonces, hay que ir manejando qué es lo que puede revisar, ¿no?
tienen que revisar, tienen que coger aquellas que no le causen pues nostalgia, malestar, sino más bien alegría, orgullo, ¿no? De haber estado en ese momento, compartir esa foto con algunas, de repente algún familiar que recibió un título, que se graduó de algo, el nacimiento de, ¿no? de un nieto, en fin, ¿no? Entonces, cosas, imágenes que le puedan favorecer y le hagan sentir orgullosa, alegría de haber vivido ese momento, de compartir con otras personas en ese espacio, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces que ella tiene que pensar como que fueron los días felices. Bien, entonces es revocarlo en su momento como una forma de manejar el momento y las circunstancias. Entonces, la idea es que no lo analice, que no lo revise, sino que lo viva nada más. Ese contexto, ese pedazo de, ¿no?, circunstancia que vivió en algún momento, ¿ya? Otra cosa que también le sugerimos es que, o nos sugerimos también, es que busquemos identificar lo mejor de nosotros, ¿no? Nuestras fortalezas, ¿no? Todo lo que hemos logrado como consecuencia de lo que tenemos como persona, ¿no? Y habría que insistirle en que comience a trabajar estas capacidades, estas fortalezas que las tenía, o que las tiene, ¿no? Que las había dejado de lado por la circunstancia de la enfermedad. Entonces, seguro nos va a ayudar a que la persona, ayudamos a reconocer estas para luego, ¿no?, facilitarles que las trabaje también. Y también, ¿no?, creo que vamos a insistir en que recuente los valores que ella tiene y que deje de lado, ¿no?, sus propios miedos, situaciones que le pasan, de repente hace que se detenga y no prosiga en lo diario, ¿no? Entonces, allí probablemente es importante que estos valores que tiene sobre sí, que los tiene identificados, las practiquen, ¿no? Entonces, buscamos algunas actividades que puedan ser, ¿no?, de utilidad. Entonces, si dice, yo tengo el valor de la paciencia, entonces debemos decir, bueno, comienza a realizar, de repente, a jugar con algunas personas de tu entorno en el que el tiempo va a ser parte de tu capacidad para que puedas tú estar tranquila, ¿ya? O de repente, pues, si tenías la capacidad de poder escribir, ¿por qué no? Escribes cosas que a ti te hacen sentir bien, o cosas que recuerdes, historias que sean de utilidad, ¿no? Entonces, hay cosas que seguro podemos impulsar por ese lado, ¿ya? Entonces, la idea de buscar cosas positivas en las personas siempre vamos a encontrar, ¿no? Si no está atento, es porque, ¿no? No es, si, no, en todo caso sería, si pasa desaparecido es porque no estuvo atento. Entonces tenemos que irle enseñando que tiene que estar atento a las cosas buenas que tiene, ¿no? Sus habilidades que tiene. Entonces, hay que resaltarle cualquier punto que podamos encontrar en la persona. Lógicamente, en estas circunstancias, para todos es difícil, pero entonces, si hace alguna actividad, mira, tú pintas, qué bueno, ¿no?, que sabes pintar. Y seguro has aprendido hace mucho tiempo y que habías dejado de lado hacerlo. Entonces, como que vamos haciendo recordar que sí lo practicaba y que es el momento de nuevamente impulsarse. También debemos hacerle hincapié de que la parte social, ¿no?, debe de comunicarse con otras personas. No puede, el aislarse es, cierto, confinarse en casa, en un espacio, no salir, pero no es que se aísle del mundo. Entonces, felizmente contamos con formas de comunicarnos con otras personas, y queremos mantener esa relación social bastante activa, ¿no? Ya sea por teléfono, directamente, por WhatsApp, videollamadas, en fin, hay tantas formas de poder comunicarnos con otras personas. Y esto seguro también nos va a ir. Y también pueden aprender o pueden practicar algunas actividades, ¿no?, que enseñan vía online fácilmente, entonces eso también los mantendría ocupados, ¿ya? Ah, entonces, realmente eso ayudaría a que las personas en su diario actuar, ¿no?, facilitarían el poder enfrentarse a una situación como la que estamos conviviendo en estos momentos, de mucha dificultad, en el que día a día tenemos que enfrentar las circunstancias, en el que día a día
seguro también somos afectados ante esta realidad. Entonces, lo primero, lógicamente, cuando uno tiene una entrevista con otra persona, es manejar nuestro tono de voz, no podemos denotar nosotros, ¿no? Que estamos afectados también, seguro que sí, pero tenemos que saber manejar esta circunstancia de tal forma que la actividad o nuestro trabajo tiene que continuar, ¿cierto? Entonces, seguro el tiempo que le brindemos, ¿no?, a las personas que están afectadas va a ser seguro útil para poder manejarse, para poder obtener resultados. A todos nos cuesta el hecho de que tendríamos que basarnos la comunicación en vía virtual, no tener la cercanía con la otra persona, seguro que es difícil. Entonces allí lo que importa es cómo uno se comunica con la persona, ¿no? El entusiasmo, como dice las palabras, la forma como explica el tema, se la tiene que hacer fácil para la persona que está al otro lado del hilo de teléfono. Tener la paciencia de saber escuchar, cuesta saber escuchar, ¿no? Estar atento y aprender a hacer resúmenes de lo que está diciendo para que entienda que sí le hemos estado a la expectativa de los que nos decía. Eso seguro que va a hacer que la otra persona confíe un poquito un poquito más de lo que estamos diciendo, en la forma como nosotros vamos respondiendo a cada circunstancia, a cada momento de cómo la persona nos va comentando los sentimientos que tiene. Encontré esta frase de Coelho que decía, y es que el amor no necesita ser entendido, simplemente necesita ser demostrado. Y un acto de amor demostrado es la preocupación por el mundo, la preocupación por el ser querido, la preocupación por el que comparte con nosotros, el darle un poquito de nuestro tiempo a aquellas personas que necesitan y entienden que nosotros los psicólogos entendemos mejor que los demás. Entonces tenemos que ser reales, ¿no? Así como nos piden. Ciertamente tenemos que comprender que tenemos que entender un poquito más que los demás. Entonces ahí significa tener paciencia, tolerancia y saber manejar las circunstancias, lógicamente sobrellevando la que nosotros podemos tener, ¿no?, en estos momentos de pandemia en general. Muy bien. Hay una pregunta de Yuri. Dice, en el caso de las intervenciones con pacientes en el proceso de duelo, ¿después de cuánto tiempo se puede intervenir? A ver, nosotros tenemos en el Hospital Cayetano un equipo de duelo, ¿no? A ver, y el equipo de duelo, según yo veo, te voy a referir lo que ellos, cómo lo manejan. Yo veo así que les mandan el mensaje y ellos por lo menos se contactan casi de inmediato con la familia, ¿ya? En el grupo tengo a una colega, justo acabo de verlo, a Liliana, no sé si podría... Juan, ¿nos pueden dar alcance a alguna de las colegas que están allí en relación a la experiencia que están teniendo el trabajo con duelo? Sí, puedo activar su micrófono. Por ejemplo, en este caso Liliana está trabajando con el grupo de duelo, no sé si ella nos puede dar un alcance, porque es una pregunta específica en relación al proceso de duelo. Yo lo activo y él activa. A ver si hay otro colega que esté ahí. Puede activar su micrófono. El de ella. Sí. A ver. Buenas tardes, Hola, Liliana. doctor Torres. Hola, Liliana, gracias por intervenir. Por favor, tú que estás trabajando con el Bien. equipo de duelo, si podrías dar la En respuesta a Yuli. duelos, en los casos de duelo, realizamos las intervenciones inmediatamente, como usted lo señala, dentro de lo que es nuestro flujo de atenciones, ¿no? La ruta es, el paciente fallece y lo más pronto es que se hace el soporte y la contención emocional, ¿no? Porque están en ese momento muy impactados y necesitan en ese momento el acompañamiento. Así es, doctor. Ya, muchas gracias, Liliana. Y Yuli ya te dio respuesta. En el caso del hospital, ellos intervienen directamente, pues que es la forma como tenemos el flujo, ¿no?, de atención, ¿ya? Acá hay otra pregunta de Liliana Flores, nos dice, ¿cómo tratar con adultos mayores que pasan con estrés en esta pandemia? Creo que al igual que todos pasan estrés los adultos mayores, igual nosotros, igual ellos probablemente un poquito más porque son adultos mayores que
tenían toda una rutina de actividades y que de pronto esa rutina de actividades se ve alterada. Yo lo que he visto en lo cercano es que para los adultos mayores es más difícil todavía comprender algo que no han vivido nunca y que en algunos casos tienen limitación para ingresar a los medios o entender y comprender de si los humanos teníamos respuesta para todo, cómo que no podemos, ¿no?, combatir este virus y de cuándo aquí me tengan que tener encerrado. Creo que les cuesta mucho entender ese proceso y los deprime y pasan cuadros bastante complejos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer? Probablemente actividades en el que no pueden estar mucho tiempo solos. Primero porque no puede generar un cuadro mayor o alguna situación difícil. De hecho, que primero tenemos que estar atentos de que como es una población vulnerable, tener todas las medidas del caso para que no evitar que pueda contagiarse. Actividades que él pueda realizar o la persona pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, pintar, escribir, tratar de ver programas juntos. Lo que he visto es que la compañía les hace bien, hablar les hace bien. Entonces, allí probablemente el entorno familiar tendría que ponerse horas, momentos en el que todos tendrían que participar y estar algunos tiempos del día cada uno de nosotros con ellos. En la medida de posibilidades también, ¿no? Sacarlos a espacios en el que pueda ver de repente el brillo solar bueno, por mi zona ha aparecido, ya está apareciendo todos los días, entonces a las ventanas, al balcón, a la reja, a la puerta, mira cómo está, ¿no? Ha salido el sol, no despegarse de la naturaleza en su totalidad, ¿no? No es que tampoco esté todo el tiempo, pero en algún momento en el que no pasen los vecinos, no haya gente alrededor, ¿no? Tenga cercanía con lo que está pasando alrededor suyo. Lógicamente, manejarle la información también que está recibiendo, ¿no? Porque si ellos se dejamos frente al televisor, lo que va a escuchar es muertes tras muertes y todo negativo y si no es muerte son asaltos y robos. Entonces, ir manejando la dosis de tiempo que debe estar en un televisor solo, en todo caso, ¿no? Porque si yo estoy, seguro que debe dar qué cosas debe de ver. Y mantenerlo ocupado, no solamente ocupado sentado al frente del televisor, sino con alguna actividad sería importante para él. En la medida que tenga posibilidades de desplazarse dentro de casa, ayudar en lo que pueda hacer, porque también no lo podemos tener totalmente inerte viendo el televisor, ¿no? Tenemos que mantenerlo en actividades. Si puede ayudar a pelar abejitas, que pele las abejitas, pero algo tiene que hacer en casa y siempre en casa yo digo que siempre hay algo que hacer. Entonces, los de casa tendrían que ir, ¿no?, viendo qué actividades debe de realizar el adulto mayor para que se mantenga ocupado, ¿no? A ver, de Susi dice, si toda la familia está infectada, ¿qué procedimiento sigue para poder soporte emocional al usuario y si se puede dar alguna terapia? Ya. A ver, si todos están infectados, nosotros intentamos, si es que vemos a algunas personas, intentamos comunicarnos con cada uno de ellos, porque ya individualizamos las atenciones. No lo hacemos, en el caso mío, no lo hago en forma grupal, lo individualizo. Además, si todos están infectados, habría que estar cada uno en su propio espacio, ¿no? Tendrían que manejarse en distintas situaciones, entonces individualizo cada atención con cada una de las personas, ¿ya? No en forma grupal, porque evito alguna posibilidad de que pueda haber algún cuadro que pueda agudizarse. Entonces, individualizamos. Felizmente los teléfonos nos ayudan. Ahora, no todos quieren atención, ciertamente, ¿no? O no todos pueden también darnos respuestas porque hay algunos que la están pasando un poquito más mal que otros, en fin. Entonces, nos vamos cogiendo de las personas que pueden participar activamente con nosotros y con ellos que vamos trabajando. A ver, dice Marite. A ver, ¿cómo
cómo tratar a los pacientes que hayan tenido COVID-19 y fueron asintomáticos y ahora están somatizando sus dolencias. Bueno, lo primero que tendríamos que buscar es que identifiquen, ¿no? Si es que los malestares o los síntomas que tienen un sustento válido y real. Entonces, a partir de esa contrastación, seguro que vamos a encontrar respuestas, ¿ya? Entonces, hay que ver, hay que tratar de identificar con él si lo que siente es real o no. Y bajo esa premisa es que vamos trabajando. Concepción Rivera. En caso de profesores de nivel secundaria, primaria, ¿qué hacer? ¿Cómo debemos enfrentar este momento tan difícil? Porque también se suman sus problemas de nuestros estudiantes y nosotros como docentes absorbemos. Claro. Tienes toda la razón, Concepción. No solamente ustedes, porque nosotros también los psicólogos y los médicos y todos los profesionales de la salud, ciertamente estamos afectados y todos como personas en común, al margen de nuestra actividad, al margen de lo que hagamos, todos somos candidatos a tener la enfermedad, a sufrir los temores y los miedos propios del momento. O sea, todos estamos en esta circunstancia. Entonces, ciertamente como docente seguro tienes una labor bastante esforzada, ¿no? Porque tienes que dar una imagen y mantener esa imagen, ¿verdad? Entonces, como estábamos conversando minutos atrás, yo creo que hay que tratar siempre de buscar lo positivo del momento y las circunstancias. Tú como docente, ¿qué diría positivo? Que felizmente estás trabajando, por ejemplo, ¿no es cierto? Seguro a nivel virtual, desde casa, pero estás trabajando, ¿no? Estás ejerciendo la actividad, que para eso te has preparado y seguro te gusta realizarlo. Y seguro los problemas de nuestros estudiantes allí es una gran dificultad porque es el entorno familiar quien tiene que mejorar o alimentar para que pueda rendir de acuerdo a lo que tú propones, ¿no? Y seguro eso, y si no ante este tipo de trabajo, que es por momentos frustrante, porque uno no logra, o sea, no está logrando lo que se ha propuesto por cada uno de los niños, ¿no? Entonces, debe afectar mucho, igual como a nosotros nos afecta a los psicólogos cuando no logramos nuestros propósitos con algún paciente, porque no a todos le vamos a caer bien o vamos a lograr nuestras metas. Entonces, igual seguro sucede contigo. Entonces, allí probablemente tendrías que aprender, como te decía, buscar las cosas positivas, probablemente aprender técnicas de relajación, ¿no? Respirar, darse momentos de salir entre comillas, ¿no? Con todos los cuidados seguros, pero lo cierto es que buscar lo positivo de todas las cosas nos va a ayudar siempre. Cuesta, pero hay que siempre ir viendo lo positivo. Como te decía, que felizmente estás ejerciendo el trabajo. Felizmente no tengo la enfermedad. Felizmente, o sea, tengo que lograr que mis alumnos, por lo menos el 60, 70, 80% logrando propósito. Me tengo que seguro esforzar o ver cómo hacemos con los padres para que ayuden más a este grupito que no está creciendo. Entonces me centro con ellos, ¿no? Entonces busca ver lo positivo de las circunstancias de tus logros. Y la situación de absorberlo, yo creo que ahí eso ya, ¿no? El que uno se afecte más o menos ya viene como una estructura, que ya no es nada nuevo, o sea, eso ya lo tengo arrastrando hace tiempo. Se agudiza por el momento, seguro, ¿no? Se agudiza por las circunstancias del momento que estamos atravesando, ¿ya? Entonces, eso tendríamos que ir reconociéndolos también, ir viendo por qué yo me agobio tanto, por qué es que sufro tanto por las personas. Entonces, a partir de ir identificando es que voy a ir manejando. ¿Ya? Entonces, centrémonos en lo positivo, identifiquemos por qué es que nosotros nos afectamos tanto para poder decir, dice, ¿qué pautas u orientación se le puede dar a pacientes que sienten que su relación se están viendo afectadas por la pandemia, ocasionándoles estrés o ansiedad? Es que, a ver, no necesariamente las parejas se ven afectadas, no necesariamente, porque si ha habido una relación, entre comillas, sana, estable, la pandemia, el aislamiento, la cuarentena, probablemente va a hacer que también se maneje bien, porque ya tenían una relación, depende de mutuo consenso, de diálogo, ¿no? De interponer ventajas, o sea, dejar de lado algunas cosas para acompañar a la otra persona, en fin. Entonces, no afecta mucho, ¿no?
Cierto, ya, si ya la pareja ya venía con dificultades, sí se va a ver afectado por esta situación, ¿no? Del momento y la circunstancia, ¿verdad? Entonces, ahí, lógicamente, ¿no? Tenemos que ir definiendo por qué ya venía afectado, qué estaba pasando, y que esto lo único que hace es que hace que estalle, ¿no? Ya la relación. El compartir hizo que estalle, porque ya venía algo no funcionando correctamente. Entonces busquemos la identificación de esto, ¿no? Para poder manejar el cuadro que puedas presentar en el momento. Aquí hay una pregunta de Julie, ¿no? De cómo intervenir en personal de salud en primera línea por fatiga, compartida por compasión, no poder ayudar a todos sus pacientes con síntomas de estrés y frustración. Muchas gracias. Pero bueno, ya. La verdad, para mí también es complejo darte una respuesta, Julie, ante esta tu pregunta, ¿no? Porque creo que no solamente el personal de salud de primera línea está fatigado por el trabajo que realiza y por lo que sucede alrededor suyo, ¿ya? Todos en general, por la frustración misma de no lograr los propósitos, terminamos, ¿no? Afectados. Yo buscaría información del tema para alcanzarte si deseas. La verdad es que no puedo darte una respuesta total a lo que tú me estás preguntando. Entonces, si hay forma de que podamos cambiar números, teléfonos, yo, la verdad, con todo gusto busco información y podemos compartirlo, ¿no? O si no, alguien del grupo pueda darnos de repente alguna información que pueda hacernos de utilidad o respuesta a esa pregunta que ella tiene. Gobierno del Perú. El Perú primero.